Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas los que están escuchando este podcast. Hoy nos juntamos para conversar sobre en el escenario de la nueva Constitución, cómo podríamos, digamos, problematizar o empezar a pensar las soluciones y los problemas que nos impone un Estado regional, un concepto de plurinación, en relación a la gobernanza del patrimonio cultural en el país, ¿no? En Chile. Entonces, el punto de partida de esta conversación es que la nueva Constitución establece un nuevo marco de participación política que busca dejar de atrás un poco este centralismo que desde regiones se ve como tan exacerbado en el Chile actual. Junto con reconocernos como un Estado plurinacional por el cual se apela a la capacidad de los distintos y múltiples colectivos que componen nuestro país, se abren distintas instancias de decisión y organización a nivel local, lo que nos permite empezar a desarrollar y enfrentar nuevas formas de gobernanza desde los distintos pueblos y los distintos territorios. Y en este contexto particular, que tiene muchas aristas, nos interesa enfocarnos en el patrimonio cultural, que es un tema muy sensible por la necesidad de que participen los pueblos originarios y sus propias necesidades, digamos, a nivel de gestión local de los territorios, y las comunidades locales en la incidencia de las formas de gestión y de la toma de decisiones. Entonces, bueno, para conversar este tema, hemos invitado, por un lado, a Jimena Cruz Mamani, bienvenida, quien es atacameña, es doctoranda en antropología de la Universidad de Tarapacá y de la Universidad Católica del Norte, y ha centrado su investigación sobre la ciencia indígena, la memoria y los patrimonios de los pueblos originarios. Por otro lado, nuestro segundo invitado, a quien también damos la bienvenida, es Álvaro Romero Guevara, quien es arqueólogo, magíster en antropología, encargado de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales en Arica y Parinacota, y él ha desarrollado una investigación académica centrada en estudios arqueológicos de impacto ambiental y trabajos de gestión y promoción del patrimonio cultural y arqueológico en las regiones del norte árido de Chile. En la organización del programa estamos Itací Correa y quien les habla, Pablo Méndez Quirós, quienes somos arqueólogos que participamos en la Mesa de Arqueología y Constitución del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, y José Opaso, quien es el periodista y productor periodístico de este espacio. Entonces, bueno, para conversar, no sé quién quiere comenzar a intervenir, Álvaro o Jimena, sobre, por ejemplo, podemos empezar a conversar sobre cuáles son los problemas o las ventajas que tenemos en el actual ordenamiento institucional sobre el patrimonio, ¿no? Que esto está, digamos, al mando del Consejo de Monumentos Nacionales, bajo una estructura colegiada, donde participan consejeros de distintas áreas de la sociedad civil, pero de manera muy centralizada, y es en Santiago donde se toman las decisiones, y las regiones, digamos, tienen oficinas técnicas, pero donde hasta ahora ha estado muy centralizado esta toma de decisiones. Y partiendo de este, digamos, escenario actual, podemos después ir viendo, digamos, los desafíos a futuro. A ver, voy a comenzar a ser bien breve. O sea, cuando tú preguntas las desventajas, las ventajas primero, las ventajas son menos evidentes del sistema que tenemos, que tiene 40 años, 50 años, ¿verdad? Es que lo que tú nombraste, que es un organismo colegiado, que en la práctica es bastante independiente de las decisiones, tan independiente y que prima principalmente la visión técnica. Eso por sobre otras visiones inmediatistas, políticas, populistas, etcétera. Siempre se busca esa independencia y se mantiene. Esa es la ventaja que nosotros le vemos. La desventaja, independiente de la centralización, del centralismo, de que solamente existe un consejo que funciona en Santiago, es primero la antigüedad. No trabaja con un concepto de patrimonio cultural, sino que de monumentos sectorizados. Y lo otro es la casuística, o sea, es tratar de resolver todos los casos mediante todos los casos de intervención de distintos monumentos por el modelo de desarrollo que tiene hoy día Chile, que es principalmente de intervención del territorio de manera masiva. Entonces eso lo hace inviable y eso en términos regionales, si se
se replica el modelo de consejos colegiados en regiones, en algún momento nos va a pasar lo mismo, que no vamos a dar abasto para esa decisión casuística. Por ahí lo planteo, ¿cuál es, en términos de lo que estabas preguntando? O sea, yo creo que el modelo de consejo que está bien intencionado, que obedece a una concepción de una visión de monumento, puede no dar abasto en una instancia regional. Claro. Y Jimena, ¿tú cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, yo primero partiría hablando el concepto de patrimonio, ¿no? ¿Qué se ha pensado finalmente como patrimonio? Y creo que yo, siendo de un pueblo, el haber nacido, crecido en un lugar donde a partir del año 1993 hacia adelante, nosotros empezamos a entender, los pueblos indígenas, que teníamos derecho. Entonces, antes de eso, hubo toda una represión, hubo mucha discriminación, y por ende, cuando sale incluso la misma ley indígena, comienza todo este auge y todo este tema de qué es patrimonio. Y por algún tiempo, y creo que en ese sentido yo he sido como muy crítica, el Estado y muchos otros nos han patrimonializado, incluso a los indígenas vivos, ¿no? Nos han visto como un objeto, como algo que se puede mirar, sacar fotos, estudiar, y creo que desde ahí parte. Creo que no estamos entendiendo, como bien ha dicho Álvaro, un patrimonio cultural, que es muy diferente a un monumento, a un objeto que tú puedes guardarlo en una caja. Estamos hablando de costumbres, estamos hablando de creencias, y que si bien el Estado o Consejo de Monumentos Nacionales u otro lo relaciona como patrimonio, para los pueblos indígenas no entendemos eso como patrimonio, ¿no? Yo desde niña siempre los sitios arqueológicos no los conocí como sitios arqueológicos, los fui entendiendo gracias a mi papá, que era uno de los trabajadores del Museo Arqueológico en San Pedro de Atacama. Pero tuve esta oportunidad también de estar con mi mamá, que no tenía esa posibilidad o no estaba conectada con este mundo académico. Y por lo tanto, para mí estaban los sitios arqueológicos que mencionaba mi papá, pero que yo no los relacioné hasta mucho más grande, que eran los lugares sagrados o los gentilares donde se nos prohibía ir a mirar, a tocar, a observar. Entonces, en ese sentido es cómo se ha patrimonializado todo el tema de los pueblos originarios, y no solamente de los pueblos originarios, sino que de todo. Entonces, en ese sentido, creo que para empezar a hablar de cómo vamos a avanzar, hay que empezar primero de cómo se ha patrimonializado a los pueblos originarios, principalmente en Chile. Y creo que eso es como un punto de partida que nosotros tenemos que ver, porque como digo, hasta el día de hoy, todo lo que hacemos, incluso lo que actuamos actualmente, es un patrimonio, ¿no? Sin ir más allá, el patrimonio de la humanidad, y cuánto daño ha hecho muchas veces la declaración de ciertos patrimonios, en vez de beneficiar el turismo que acarrea, y versus ese turismo todas las problemáticas que vienen, todas las situaciones. Aquí lo hemos visto con todo este tema de declarar que son patrimonios muy importantes, que genera un caos, que aumenta el costo de la vida, ¿no? Y todo eso, ¿a quiénes afectan? A quienes están directamente relacionados a los lugares. Entonces creo que mi punto de partida es en que no se ha entendido el sistema de patrimonio. O sea, para los pueblos originarios el patrimonio es algo que no coincide y que no se entiende como lo que hoy el Consejo de Monumentos Nacionales y el Estado está entendiendo como patrimonio. Y creo que eso es súper importante, primero de llevarlo a la mesa o de analizarlo. No podemos seguir hablando de los patrimonios de los pueblos indígenas sin antes no entender si estamos hablando o estamos coincidiendo en que ese concepto es lo mismo para ambas partes. Ese creo que es como lo que yo diría en este momento. Y yo quisiera como agregar que, si no estoy equivocado, hoy en día en la institucionalidad patrimonial que nos rige, la participación, no existe una participación de pueblos originarios propiamente tal, independientemente que estén involucrados en distintos proyectos de inversión o proyectos de investigación,
No obstante, en general, los investigadores en el último tiempo han tenido, digamos, unas nuevas prácticas, o sea, han actualizado muchas de sus prácticas pensando justamente en el consentimiento informado, pero que es algo que se limita de manera muy, digamos, periférica respecto a la toma de decisiones global del patrimonio cultural indígena en particular. Sí, yo creo que como bien dice Jimena, el concepto de patrimonio no se ha problematizado lo suficiente. Es casi una bajada automática. Hablar de casi los arqueólogos hablamos indistintamente de monumento arqueológico cuando pedimos permiso y patrimonio arqueológico cuando tratamos de difundir o pasar, pero sin ningún cuestionamiento. Y el gran problema, como dice Jimena, es que no se ha pensado, y yo creo que es más allá. El concepto de patrimonio es un saber experto. O sea, cuando tú hablas de patrimonio y se impone porque fue una moda académica en algún momento, y proviene de una mirada experta. Entonces nuestra legislación y el Estado confían mucho en la visión del experto. El Consejo es un conjunto de expertos y para el tema arqueológico a los dos arqueólogos. Entonces nos falta, cuando vamos a hablar de patrimonio cultural, claro, en los extremos está la academia y en el otro las comunidades indígenas con como visiones totalmente distintas, pero en el centro hay un montón de otros actores que también tienen concepciones distintas de lo que consideran la herencia, el patrimonio, lo que valoran, y no hemos estado abiertos a ceder parte del poder efectivo que tenemos como expertos y humildemente decir, ¿sabe? Que cuando estamos hablando de patrimonio cultural, el arqueólogo no tiene o patrimonio arqueológico, el arqueólogo o la arqueóloga no tiene la última palabra, sino que tiene el inicio, o sea, tiene la primera palabra. Y no la última. No debe tener la última. Debe decir, debe llamar la atención, ¿sabe qué piensan ustedes respecto a esto? Pero las decisiones de gestión, de manejo, de qué se rescata, cómo se rescata, qué porcentaje, todo eso, finalmente el usuario final, ya sea las comunidades o las comunidades locales, el patrimonio. Entonces, nos falta, cuando estamos pensando en una nueva constitución, me hace ruido de que hemos estado hablando de cambio de ley legislativo respecto al patrimonio cultural a modernizar. Tenemos 2 proyectos de ley a cuestas, lo más probable es que llegue uno nuevo, y no se problematiza eso. O sea, los 2 proyectos no han hecho nada con respecto a los artículos 21 de la ley de monumentos, diciendo que los monumentos arqueológicos son de propiedad del Estado, son todos, y no hay un concepto de valorización, o sea, detrás. Si es patrimonio, tiene que ser valorado por la comunidad lo más general posible. Entonces, eso a mí me resulta así medio un tránsito que en algún momento nos vamos a ver forzado y sin tener mucha discusión al respecto. O sea, no hemos farreado 20 años de no discutir estos temas y ahora nos vamos a introducir ahora en una nueva, si todo resulta bien, vamos a tener una nueva constitución con una nueva institucionalidad. No pudimos hacerlo una nueva institucionalidad de patrimonio cultural como corresponde o patrimonio arqueológico y ahora sí. Entonces ahí nos falta más discusión en todo ámbito y primero ceder la posta a las comunidades, ya sea indígenas o de cualquier tipo. Claro, porque hasta ahora lo que hace el Estado en el fondo te invita a trabajar sobre lo que ellos ya establecieron. Y creo que eso es lo que al menos los pueblos originarios estamos debatiendo, en que nosotros no queremos trabajar sobre lo que se ha impuesto por mucho tiempo, ¿no? Nosotros también queremos ser escuchados y estamos en contra de muchos conceptos que han sido usados y que quizá en su momento uno mismo lo usaba y decía mi patrimonio arqueológico, mi patrimonio histórico, pero a medida que uno va creciendo uno se va volviendo más crítica y uno va entendiendo, bueno, ¿y por qué esto es patrimonio? ¿Y quién lo llamó patrimonio? Y creo que eso es súper importante. A mí me pasa, al menos con mi comunidad, con las personas mucho más ancianas, que tú les mencionas el patrimonio, el buen vivir, y muchas veces son conceptos que no lo entienden. Y ahí tú te das cuenta que en realidad hemos estado tanto tiempo, quienes estamos un poco más cercanos a la academia o estamos trabajando en temas patrimoniales, que sí tenemos claridad en esto, pero no toda la gente. Entonces ahí te das cuenta que en realidad está en un mundo tan pequeño,
pero el Estado lo hace ver como que es algo tan general y tan mundial, y no es así. Y creo que eso es importante. Creo que hasta el día de hoy no existe eso de ceder o de realmente hablar y vamos en el fondo como escuchando a las comunidades indígenas o a todos los sistemas de poblados que existan en Chile, en entender que todos tenemos una forma de concebir y entender el territorio en el que estamos. Entonces yo creo que eso es súper importante también, es poder dialogar y que no sigamos en esto de que es alguien que te impone y te dice vamos a hablar de patrimonio. Yo creo que esa es la regla que hay que cambiar. Yo creo que ese es el problema que ha existido hasta ahora. Sí, yo estuve leyendo algunos artículos como relacionados con democracia directa, participación, no sé si habla de ciudadana, popular, en el nuevo escenario constitucional. Y un término que aparece más de una vez es participación incidente. O sea, justamente apunta a lo que creo que es lo que tú querías señalar, Jimena, de que las comunidades locales, digamos, indígenas y no indígenas, no es solamente un órgano que se le sino que desde la elaboración de decisiones y no solamente como personajes, digamos, a los cuales hay que mostrarle en qué va la cosa, sino que deben participar en las decisiones. Y creo yo que el Estado plurinacional y esta nueva, digamos, instancia permite justamente, o sea, podría permitir buscar un nuevo ordenamiento que permita, por ejemplo, que esta nueva ley de herencia cultural o ley de patrimonio cultural incluya y abra esta mesa de discusión. Y en el fondo, pensando en una analogía, que tenemos una mesa de discusión con una cantidad determinada de sillas, donde hay 15 interlocutores, y quizás esta mesa tienen que ser 30 interlocutores. Y como tú decías, Álvaro, que hay una primera palabra que puede ser la técnica, pero no la última palabra, donde tienen que tomar la toma de decisiones, deben incorporar y abrir el abanico, digamos. Claro, pero todo eso pasa con con lo que entendemos como patrimonio arqueológico. Si seguimos pensando que es la totalidad de los restos arqueológicos, el 100%, y nosotros sabemos que las comunidades, sean locales, indígenas, no valoran el 100% de los hallazgos arqueológicos, sino que, y como todas las personas, lo único que valoramos el 100% ni siquiera somos los arqueólogos. Nosotros también escogemos periodos, materialidades, y hay cosas que, entonces, tenemos un estándar de ciencia en todo, o sea, todo es para después, nos hacemos de todo, del 100% para guardarlo para después, porque esa es la lógica de la ciencia. Dejar para nuevas generaciones, porque la ciencia es un saber acumulado, pero no es lo que pasa en la vida. O sea, la vida en las comunidades no se mueve a través de ese futuro. Entonces, tenemos que estar predispuestos a ceder y a darle mayor importancia a la valorización que le dan a los bienes antiguos, a los bienes heredados. No sé si se entiende el concepto de que si entramos o sea, cuando se entiende en esta nueva lógica, los arqueólogos como gremio y como expertos vamos a tener que estar dispuestos a ceder demasiado con argumentos que sí, el Consejo de Monumentos ha aceptado muchas veces los argumentos de las comunidades indígenas. Cuando están bien planteadas. A mí me preocupa los otros órganos, los otros sectores intermedios, el vecino, la junta vecinal, cómo va a defender su derecho a tener un agua potable rural, porque si valoramos el 100% de los sitios arqueológicos que están, o de los hallazgos que están en ese lugar, el proyecto se le encarece. Y ellos van a decir, entre el agua potable y el registro y los costos hoy día que tienen las horas técnicas del arqueólogo, esas son las coyunturas que van a tomar decisiones. Entonces, una amplia gama de aspectos de valorización que, vuelvo a repetir, no hemos farreado, no hemos hecho nunca el ejercicio. Sí, bueno, yo creo que en lo que está diciendo Álvaro,
Yo creo que pasa con muchos pueblos, al menos en el norte. Yo no tengo mucho conocimiento en el sur, pero al menos en el norte, y nosotros en San Pedro siempre decimos que aquí tú metes una pala y sale te vas a encontrar siempre con algo. Y creo que eso siempre va a estar latente, siempre van a haber temas de, no sé, de hallazgo, donde uno va a tener que priorizar si damos el agua potable y nos echamos los sitios, o si dejamos los sitios y esas familias tendrán que seguir esperando, y que han sido temas que salen y que no son temas aislados, que están en como en estas conversaciones o en estas discusiones. Aquí al menos hemos tenido la experiencia de cuando ha sucedido eso, lo que ha pedido la comunidad es poder retirar algunos restos para evitar que se dañen o que sean saqueados, pero también uno de los grandes problemas nosotros que tenemos es lo lento que es Consejo de Monumentos Nacionales para darte una respuesta. Aquí han pasado sitios tirados prácticamente porque Consejo de Monumentos Nacionales no tiene personal para darte una respuesta. Y en esos días que tú esperas puede ser saqueado, si existe la voluntad de haber gente que va a estar cuidando. Entonces es todo un sistema administrativo hoy en día en Consejo de Monumentos Nacionales que no es favorable al tema del patrimonio arqueológico, si lo hablamos así. En segundo lugar, la experiencia que tiene que ver con el reentierro. Hay personas que han pedido reenterrar, retirar, porque ya se abrió, porque hubo una tubería, porque es necesaria una huella o porque se arregló la huella y salió un material arqueológico, y sobre todo cuando hablamos de restos humanos o hablamos de como ancestros, como se le denomina en la comunidad, se ha pedido el reentierro. Y hasta el momento no se ha permitido un reentierro bajo las bases de las creencias comunitarias, sino que tiene que ser bajo los lineamientos que tiene Consejo de Monumentos Nacionales, pero además priorizando siempre que esto quede en la disposición de la ciencia. Y eso creo que también es una problemática, ¿no? Que siempre está a disposición de la ciencia. Todo debe ser reenterrado para preservar, para cuidar, para el futuro investigador. O sea, no hay en ningún momento un lineamiento que diga esto será en base a el respeto de las comunidades, en las creencias de los pueblos originarios, sino que lo que asegura Consejo de Monumentos Nacionales es que eso quede en perfectas condiciones por si a futuro un investigador requiere excavarlo para estudiarlo, eso esté a disposición. Entonces creo que también en eso es donde no hemos podido dialogar y no hemos podido conversar, ¿no? Porque creo que eso va a pasar, siempre va a haber una huella, una tubería que va a pasar. Hay soluciones que han propuesto las comunidades, en este caso las comunidades atacameñas, pero que no han sido aceptadas por Consejo de Monumentos Nacionales. Y creo que eso también es uno de los grandes problemas, el por qué sigue este debate. La ley dice que es por o sea, a diferencia de las otras categorías de monumentos que tienen otras componentes paisajísticos, históricos, etcétera, es precisamente para el tema arqueológico su valor científico, prima el valor científico técnico, para eso conservamos. Y el Consejo de Monumentos es un ente burócrata para gestionar la conservación, gestionar en la medida de lo posible lo que se conserva, porque se hizo con ese fin, y no se ha discutido cambiar esa concepción de que el patrimonio cultural no es para conservarlo, sino que es para perpetuarlo en las comunidades y perpetuar la identidad cultural. Y la ciencia es un anexo, es una labor añadida. Somos la única profesión, de las únicas profesiones que requerimos que se nos proteja legalmente para poder crear conocimiento. Los botánicos no lo tienen, los entomólogos tampoco tienen la protección de su objeto de estudio. Nosotros tenemos la protección legal del objeto de estudio. Estoy seguro que podemos igual hacer ciencia sin esa protección máxima que le tenemos hoy día a los sitios arqueológicos, y trabajar de mejor manera tanto con las comunidades indígenas, trabajar en conjunto en la protección de lo que realmente se requiere proteger
y también con los otros actores de la sociedad. O sea, yo creo que existe consenso que el modelo actual de gestión del patrimonio arqueológico está haciendo aguas hace un buen tiempo, y por eso han habido estos intentos fallidos de desarrollo de una nueva ley, pero hay que, creo yo, por todas estas situaciones que hemos estado conversando, que tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo de gestión donde incorpore estos distintos actores, y la bajada que se haga o la forma en que se establezcan, digamos, los mecanismos específicos de participación, de toma de decisiones, de convocatoria, entendiendo que hay un saber científico y otros saberes y otras perspectivas que son parte igualmente importante en esta toma de decisiones, que se tienen que generar mecanismos probablemente distintos a lo largo del país, porque la manera de dialogar, la manera de construir esas decisiones no va a ser la misma en Isla de Pascua que en San Pedro de Atacama, o que en Arica, o que en Tierra del Fuego, o en el centro de Santiago, ¿no? Entonces hay un gran desafío, y me gustaría como que invitarlos a que comentaran cómo ven un posible escenario donde se ponga, se reformule, digamos, el actual modelo. Bueno, yo creo que en lo personal pienso que para avanzar primero hay que hacer una valorización al conocimiento indígena o al conocimiento local, dependiendo de los lugares que uno trabaje o con los que se relacione, porque hace un tiempo yo he venido como entendiendo un poco más, ¿no? Cómo se ha ido construyendo todo esto de lo indígena, el Estado, y todas estas reemergencias y emergencias étnicas que han estado como muy en boca, ¿no? En las discusiones. Y creo que he llegado como a la conclusión de que esto sucede porque si uno mira, a mí me pasaba trabajando con una comunidad que si uno mira cómo esa comunidad es reconocida ante el Estado, solamente si un antropólogo o un arqueólogo hace un informe. O sea, no se valida el hecho de que la comunidad diga: nosotros hemos estado acá, vivimos hace, no sé, 500 años, hay una cerámica que dice que estuvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pueden tener un conocimiento perfecto del territorio, pueden conocer todo su lugar, pero el Estado nunca va a primar eso. Pero puede venir un antropólogo con una carta que quizás le pidieron a alguien y dice: ¿me puedes dar esta firma? Sí, yo te la doy. Yo como antropólogo o arqueólogo certifico que la comunidad tiene tanto tiempo, coloco mi firma, lo entregamos a CONADI y se genera la constitución de una comunidad. Eso tiene que cambiar. Yo creo que si nosotros esperamos cambios, si nosotros esperamos que exista un diálogo, que exista una igualdad, eso tiene que empezar a cambiar. Porque hasta ahora los centros de poder, el Estado, la Iglesia, siguen siendo los mismos que hace 500 años estaban dominando a los pueblos originarios. Hablo de los pueblos originarios porque soy de uno de ellos. Seguimos en el mismo, o sea, no hemos avanzado. Hablamos de un país, hablamos de un Chile que integra, de un Chile que ha avanzado, de un Chile que ha ido cambiando, pero si uno ve, y como ya lo hemos dicho todo acá, se ha avanzado solamente en el discurso, pero si uno lee las leyes, si uno ve los antecedentes, si uno ve los requisitos que hay para la Constitución, para un reentierro, para hacer un trabajo en las comunidades, siempre quien tiene el último voto son los entes de poder, y eso tiene que cambiar. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a decir: sí, hay un diálogo, sí estamos integrando a los pueblos originarios, estamos valorando, porque hasta ahora incluso una entrevista, ¿no? El consentimiento libre informado, todos van y dicen: me das una entrevista, sí, fírmame acá que estás de acuerdo, y es todo lo que se va, y la entrevista se la llevan igual. Eso tiene que cambiar. Cuando hablamos de trabajos colaborativos, es no solamente llevarme la entrevista, es que yo voy a devolverte a ti como persona, a ti como comunidad, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer los cambios. Tiene que empezar a entenderse que hay dos ciencias que tienen tanta importancia, porque muchas veces se ha desvalorizado a los pueblos originarios, y entonces yo me he hecho una pregunta y siempre digo:
Si muchos dicen que no tenemos valor, entonces ¿por qué están tan interesados en venir a investigarnos, en venir a hablar de nosotros, en centrarse en nosotros, porque se supone que no somos importantes, que no tenemos una importancia? Entonces yo creo que sí tenemos mucho que aportar, y ese aporte se tiene que valorar. Se tiene que valorar como un aporte en igualdad, como se ha valorado a la ciencia occidental, a la academia, porque también es un conocimiento, y creo que eso es súper importante. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a decir, sí, estamos trabajando en diálogo, sí, estamos trabajando en equidad. Hasta ahora no hay equidad, estamos trabajando en jerarquía hace más de 500 años, y eso no ha cambiado. Y en eso hay que ser y en eso soy súper sincera, no hay un cambio sobre los pueblos originarios. Y creo que mientras ese cambio no exista, no vamos a poder avanzar. Sí, en verdad que vuelvo a repetir, o sea, la distancia de cosmovisión de paradigma entre la ciencia occidental y las comunidades indígenas es una enseñanza para nosotros, pero principalmente a mí me preocupa lo que pasa en el centro. Porque tampoco es el tema transformar una cosmovisión que es científica a otra cosmovisión, sino que no es una ciencia por otra ciencia, sino que el tema del patrimonio es un tema práctico, de valorización. Es una metodología más que nada. Cuando estamos en un proceso de constitución donde el inicio del proceso de constitución fue partir de una hoja en blanco, a mí también me gustaría toda la discusión de patrimonio cultural, de la gestión del patrimonio, también sea con una hoja en blanco. Y eso es lo que no nos sucedió. No hay que ir muy atrás. O sea, el último proyecto de ley, el que no prosperó porque los arqueólogos organizados señalaron de que faltaba consulta indígena, seguía insistiendo en el artículo 1 con el mismo paradigma, que hay que proteger el 100%, y hay que la ciencia, y que el valor final es la ciencia. Entonces, si nosotros vamos a asumir un nuevo proceso, o sea, con una nueva constitución escrita desde cero, también deberíamos tener una gestión del patrimonio cultural, y dentro de eso, lo que se entiende como patrimonio arqueológico, también desde cero, sin perder todos los privilegios que nosotros tenemos como Estado, como arqueólogos, como expertos, y empezar a dialogar de manera horizontal con todos los usuarios del patrimonio cultural. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al tiempo de nuestra grabación. Creo que estoy muy contento con esta conversación final, esta parte final de la conversación, digamos, porque el reconocer que existen distintas cosmovisiones, distintos saberes, un saber indígena, una ciencia y también muchos otros, creo yo que son claves fundamentales para pensar la co-construcción de conocimiento, pensar estas instancias de democracia directa donde hay una mayor participación de personas, y que nos impulsan, digamos, a tener un rol activo en estos cambios que esperamos sigan avanzando en la misma dirección que se ha trazado hasta ahora. Así que Jimena Cruz Mamani, Álvaro Romero Guevara, muchas gracias por haber venido hoy día. Y bueno, a quienes han escuchado este capítulo, les agradecemos haber venido, y los invitamos a escuchar otros capítulos temáticos que completan este primer ciclo de podcast que cerramos con este episodio. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. por la invitación. Sí, muchas gracias.